Odiaba a Israel, odiaba a los judíos, punto, así de simple. Y cualquiera que niegue esto entre los musulmanes, cuente una versión distinta, que crecen sin odiar a los judíos, creo que no está diciendo la verdad. Hasta donde yo sé, porque crecí escuchando programas de radio, viendo la televisión, yendo a la escuela, escuchando a mi papá predicar en la mezquita. Escuché muchos sermones y ni siquiera puedo contar cuántas veces salió el tema de los judíos. Y todo lo que escuché fueron maldiciones y una visión negativa de los judíos que son el pueblo maldito. Dios los maldijo y tienen la ira de Alá sobre ellos. Algunas personas heredan un negocio familiar, otros heredan una tradición familiar. El hermano Rashid heredó una religión. Nacido en Marruecos como hijo de un imán, se esperaba que siguiera los pasos de su padre y dedicara su vida al Islam. En cambio, una pregunta lo cambió todo. Su búsqueda de la verdad le costó su familia, su hogar y finalmente su país. Hoy en día es una de las voces más reconocidas del mundo árabe, ofreciendo una perspectiva poco común sobre el Islam, Israel y el futuro de Medio Oriente. Hoy hablaremos sobre la verdad, la fe, Israel, Hamas, el 7 de octubre, Irán y las preguntas que millones temen hacer. Hermano Rashid, bienvenido. Bueno, gracias por invitarme, por supuesto. Hermano Rashid, antes de que el mundo te conociera como hermano Rashid, eras simplemente un niño que admiraba a su padre. Háblame de él. ¿Cómo era tu vida creciendo como hijo de un imán en Marruecos? Bueno, como cualquier otro marroquí, excepto por el lado religioso, yo era solo un niño sencillo en un pequeño pueblo, y resultó que mi padre era el líder religioso de ese pueblo. Él era el imán de la mezquita local, así que crecí sin conocer otra religión más que el Islam, sabiendo que mi padre es muy respetado. La gente lo admira y lo ve como un modelo a seguir. Le besan la mano cada vez que lo ven en las reuniones, en el mercado local o donde sea que lo encuentren. Y cada vez que hay una boda o cualquier evento, le dan el primer lugar. Y yo simplemente estaba feliz y orgulloso y me consideraba afortunado de ser su hijo. Así que mientras crecía como niño, solo quería ser como mi papá, como cualquier otro niño, porque veía el respeto que le tenían entre la gente del pueblo y solían llamarme, incluso la gente cuando me veían en la calle, no me llamaban por mi nombre, Rashid, decían el hijo de, como el hijo del jeque, el hijo del imán, el hijo del faquí o de la persona sabia. Así que es una posición honorable ser así, y así fue como crecí. Voy a la mezquita y empecé a ir con mi papá desde que tenía 4 años, algo así. A una edad muy temprana nos llevan a la mezquita, empecé a aprender mi alfabeto en la mezquita, aprendiendo mi alfabeto árabe, y ya sabes, creo que el Islam y el judaísmo tienen algunas similitudes cuando se trata de criar a tus hijos para que conozcan las escrituras, conozcan a Dios, conozcan la religión, conozcan algunas cosas básicas. Así que mi papá, como era el líder religioso, hizo un esfuerzo extra y me enseñó a recitar el Corán, cómo recitarlo, cómo memorizarlo. E incluso cuando regresamos a casa, toda la conversación gira en torno a estas cosas. Con mi abuelo, ellos tratan de ponerme a prueba cada vez para ver cuánto he memorizado, y todos me están empujando en esa dirección. Incluso mi papá esperaba que algún día yo fuera como él. Expresó ese sentimiento varias veces frente a sus compañeros. Recuerdo eso vívidamente cuando tenía alrededor de 7 u 8 años, algo así. Él me lleva a lugares y se siente orgulloso y presume. Y él decía, Rashid, solo recita esto y muéstrales cuánto sabes. Y la gente simplemente se queda asombrada como de cuánto sabe este niño. Una cosa que quiero mencionar es que somos 7 hermanos. Mi hermano mayor nació con algo llamado parálisis cerebral. Así que como mi papá no podía enseñarle nada, me consideró a mí como el mayor, y el mayor en una familia en Marruecos tiene mucha responsabilidad. Y también le ponen mucha presión para que sea el que guíe a los demás hermanos. Ujú, ujú. Ahora, ¿en qué momento cambiaron las cosas cuando te convertiste, digamos, en un adolescente? ¿Cómo era la vida para ti en ese entonces?
Bueno, porque en Marruecos no en todos lados había acceso a la escuela ni a la misma educación. Mi mamá luchó con mi papá para que yo también pudiera ir a una escuela laica. Mi papá se resistió a esa idea, pero al final cedió ante la presión de mis tíos y mi mamá, y el trato era que yo debía estudiar ambas cosas, ir a la escuela laica, donde aprendía francés, matemáticas y otras cosas, además del Corán. Así que cuando terminé el quinto grado, mi papá tuvo un problema porque la secundaria no estaba en nuestra zona y la más cercana estaba como a 30 kilómetros, algo así. Así que mi papá arregló con mi tío para que me mudara a Casablanca y continuara mis estudios ahí en la secundaria y la preparatoria. Así que cuando fui a Casablanca pasé de estar bajo la supervisión de mi papá a estar bajo la supervisión de mi tío. Y tenía como 12 años cuando me mudé ahí. Y eso me abrió una nueva puerta. Sabes, es un choque cultural incluso dentro de Marruecos mudarse del campo a Casablanca. Millones de personas viven ahí. La vida es diferente, es rápida y hay opciones de entretenimiento, así que mudarme ahí me dejó mucho tiempo libre. No había mezquita como en mi pueblo. Mi tío tenía un negocio, así que estaba ocupado la mayor parte del tiempo. Hago mis oraciones en la mezquita, pero además de las oraciones no paso todo el tiempo ahí. Fue bueno para mí. Sentí menos presión, pero al mismo tiempo tenía algo de tiempo extra que ocupar y recuerdo que era Ramadán. Así que no teníamos internet como ahora, ni televisión por satélite, ni otras cosas, y yo quería pasar el tiempo para poder quedarme despierto hasta tarde, así podíamos comer. Y ya sabes, nos animaban, aunque no teníamos que ayunar hasta que tuviéramos 15 años, pero a esa edad nos animan a empezar al menos a practicar un poco el ayuno hasta que lleguemos a esa edad. Así que yo quería hacerlo, lo tomamos como un reto. Los adolescentes también presumen cuántos días ayunaron y cuántos días sobrevivieron al mes de Ramadán. Así que es una cuestión de competencia entre adolescentes, así que empecé a hacerlo. Y mientras intentaba pasar el tiempo en la noche, escuchaba programas de radio. Sucedió que esa noche escuché algo sobre el cristianismo que es totalmente diferente de lo que aprendí sobre el cristianismo a través del Corán y del Islam. Y fue entonces cuando ocurrió el cambio. Ese fue el detonante. Es un programa en el que empecé a intercambiar correspondencia con ellos durante 4 años y empecé a comparar el Islam y el cristianismo, el Corán y la Biblia. Y también empecé a aprender sobre la Torá judía, sobre los profetas desde un ángulo diferente, no solo desde el punto de vista islámico. Ujú, ujú. ¿Y cuáles son algunas de las cosas que viste como diferencias que te alejaron del Islam y te acercaron al cristianismo? Bueno, hubo muchas cosas. Es difícil resumirlas en una sola sesión, pero he estado haciendo mi programa durante 20 años y eso es lo que hacía, simplemente comparar y explicar lo que aprendí sobre el Islam y el cristianismo. Así que daría algunos ejemplos. Por ejemplo, incluso la cosmovisión, el marco que presenta el Islam es que Dios quiere que la gente crea en el Islam. Y el Islam es la primera religión que existió. Comenzó con Adán y Eva y continuó a través de los profetas. Así que cada profeta vino y predicó el Tauhid, que es la unicidad de Dios. Dios es uno y ese es el mensaje de cada profeta. Y hasta el último profeta, que es Muhammad, y la gente desobedeció este mensaje. Y así Allah los castigó, a veces con inundaciones, a veces con otras catástrofes, como lo que pasó en Egipto y en otros lugares. Cuando lees la Biblia encuentras una historia diferente. No es que Dios haya enviado profetas a la humanidad en general predicando la unicidad. No, Dios quería bendecir a la humanidad a través de ciertas personas y revelarse por medio de ellas, y esas personas eran los judíos. De hecho, Él eligió a Abraham y a través de Abraham eligió a su hijo. Y luego, a través de su hijo, envió profetas solo para traer de vuelta a esas personas cada vez que se apartaban, para traerlas de regreso y que pudieran reflejar su luz, sus bendiciones a los demás. Y a través de ellos, como cristiano o como dice el cristianismo, a través de esas personas, Él los bendijo por medio de Cristo y su salvación. Esa es una perspectiva diferente. Otra, el Islam enseña que todos deben someterse a la unicidad de Dios,
De lo contrario, deben ser combatidos. Y eso está en el capítulo 9, versículo 5. Es contra los politeístas. El versículo 29 es contra los judíos y cristianos. Y cuando miras la Biblia, no, Dios le dio libertad a la gente para elegir. Incluso Adán, incluso la primera creación, todos tienen la responsabilidad de elegir, incluso desobedecer a Dios, incluso adorar a otros dioses. Él no va a hacer que la gente se someta por la fuerza, por la espada, para seguir el Islam. Esa es una perspectiva diferente. Yo pensaba que todos deberían adorar a un solo Dios, y si no lo hacen, deberíamos luchar contra ellos hasta que lo hagan. Y la Biblia no enseña eso. Podría seguir y seguir. Hay muchos aspectos. Simplemente me sorprendió. Cada vez que comparo un tema, encuentro una visión del mundo diferente y completa en la Biblia. Ujú, ujú. Específicamente, ¿qué creías sobre los judíos al crecer, sobre Israel? ¿Cuál era tu opinión al respecto? Ese tema, esa religión y ese país. Odiaba a Israel, odiaba a los judíos, punto, así de simple. Y cualquiera que niegue esto entre los musulmanes, que cuente otra historia, que los musulmanes crecen sin odiar a los judíos, creo que no está diciendo la verdad. Por lo que sé, porque crecí escuchando programas de radio, viendo la televisión, yendo a la escuela, escuchando a mi papá predicar en la mezquita, y no solo a mi papá, fui a otras mezquitas también, escuché a otros. Cuando me mudé a Casablanca, fui a muchas mezquitas porque a veces cambiamos de mezquita y escuché muchos sermones y ni siquiera puedo contar cuántas veces salió el tema de los judíos. Y todo lo que escuché fueron maldiciones y una imagen negativa de los judíos que son el pueblo maldito. Dios los maldijo y tienen la ira de Alá sobre ellos. Por supuesto, cuando estudias el Islam desde el siglo VII, ves que se construyó sobre la idea de odiar a los judíos y cristianos porque resistieron el mensaje de Muhammad en la península arábiga. Lo rechazaron como profeta. Le dijeron, no te encontramos en las escrituras, tú no das los frutos de los profetas. Y los judíos dijeron, ningún profeta debe venir a menos que sea judío. Entonces, ¿por qué deberíamos aceptar a un árabe? Y no te encontramos en la Torá, no te encontramos en ningún lado, no perteneces a la línea de los profetas. Los cristianos le dijeron, tenemos un Salvador, no necesitamos otro, eso es todo. Así que cuando lo rechazaron, él sintió ese rechazo. Y los primeros enemigos en el Islam son los cristianos y los judíos. Esa enemistad permaneció durante 1400 años. Y eso quedó arraigado en la cultura a través de muchos aspectos de la vida, a través de chistes, cultura, películas, la escuela, el plan de estudios, los medios, incluso las series. Todo gira en torno a esta idea. También recuerdo ver la televisión y escuchar lo que la gente decía cuando empezó la intifada y cuando Yasser Arafat aún estaba vivo. Y cada vez que veíamos a los judíos, la gente simplemente decía todo tipo de cosas en su contra. Ellos son los cerdos, son los animales, son los monstruos, son los chupasangre. Ellos son esto y aquello. Y también cuando Saddam Hussein, recuerdo cuando Saddam Hussein invadió Kuwait y luego la primera guerra del Golfo contra él liderada por Estados Unidos, y recuerdo que él estaba enviando misiles Scud a Tel Aviv y las señoras de nuestro vecindario en Casablanca estaban haciendo, ya sabes, la sagouta marroquí. Es como una señal de felicidad y alegría. Y recuerdo haber leído los periódicos en esos días. Mostraban a los israelíes orinándose en los pantalones. Mostraban que los judíos se estaban escondiendo y tenían miedo, y la gente hacía todo tipo de bromas sobre algo así. Así que, para resumir, sé que los judíos vivieron en Marruecos y conozco la historia. Y algunas personas intentan pintar un panorama bonito, pero la realidad es dura. La mayoría de los musulmanes en el norte de África y en el Medio Oriente odiaban a los judíos. Yo era uno de ellos cuando era niño y ni siquiera sabía por qué. Simplemente me criaron así porque el Islam te enseña a odiar a los judíos. Ujú. Regresemos a tu propia historia por un momento.
¿Qué pasó? ¿Cuál fue la reacción de tus padres cuando empezaste a cuestionar las cosas? Sé que hay una parte de tu historia en la que tu madre te rogó que dijeras la shahada. Tal vez puedas contarnos esa parte de tu vida. Bueno, al principio no estaba buscando cambiar mi religión, solo tenía curiosidad, y luego llegó un punto en el que tuve que tomar una decisión. Para ser honesto, estaba muy confundido, estaba perdido entre tantas ideas y me sorprendió que el Islam realmente no tiene una base sólida para defender las ideas y la ideología que enseña. Así que sí, volviendo a esa historia, solo uno de mis primos, porque un día simplemente decidí y al estar en contacto con mis amigos en el extranjero, ellos me pusieron en contacto con unos misioneros en Casablanca. Y así fue como empecé a conocer a algunos cristianos marroquíes conversos como yo. Y empecé a asistir a algunas reuniones en secreto porque no es algo permitido en Marruecos. Y mi mamá se enteró de este tema por uno de mis primos debido a nuestras discusiones. Y nunca pensé que lo tomarían tan en serio porque yo intentaba mantenerlo en secreto como algo espiritual más que cualquier otra cosa. Y luego, como mi primo me delató con mis papás, mi mamá vino e intentó defenderme frente a otros miembros de la familia. Y luego, cuando se estaban reuniendo, entré al cuarto y ella me pidió que dijera la shahada. Y no pude porque sería negar lo que he aprendido y en lo que creo. Y fue entonces cuando todo cambió por completo. Me echaron de la gran familia. Y además, mi papá no quiso tener nada que ver conmigo por un tiempo, y estuve sin hogar durante 2 años viviendo en las calles. A veces algunos amigos y conocidos me daban alojamiento, pero otras veces simplemente estaba en las calles, durmiendo ahí, despertando ahí, sin tener dinero para comer, y sin la ayuda de algunos misioneros podría haber terminado como una persona sin hogar toda mi vida. Así que fue algo enorme. La familia simplemente me rechazó. No intentaron matarme ni nada, pero no querían tener nada que ver conmigo. Algunos miembros de la familia extendida intentaron ayudarme a veces, pero terminaron en el mismo bando, simplemente abandonándome. Porque para ellos no solo soy una amenaza para sus hijos porque podría enseñarles las mismas ideas, y además no quieren tener problemas con el gobierno porque el gobierno estaba interrogando y arrestando a cualquiera que se convirtiera al Islam y lo dijera públicamente. Y mi situación no se quedó solo en la familia. Empezó a llegar a otros lugares a través de amigos y otras personas. Así que ellos también estaban tratando de protegerse. Quiero decir, pagaste un precio muy alto por esto. ¿En algún momento te dijiste a ti mismo, tal vez estoy cometiendo un error? Tal vez debería regresar, esto es demasiado, ya no puedo soportarlo. ¿Alguna vez tuviste esos pensamientos? Bueno, lloré y fue doloroso. Pero no hay nada más doloroso que ser rechazado por tu propia familia, personas en las que confiabas, que pensabas que te protegerían y harían lo que fuera necesario para mantenerte a salvo, especialmente porque yo era muy joven y necesitaba a mis padres, necesitaba a mi familia. No era independiente ni financieramente ni emocionalmente. ¿Qué edad tenías en ese momento? Bueno, la transición ocurrió cuando estaba a punto de cumplir 17 años. Es como el final de mis 16 años y el comienzo de mis 17, así que todavía era muy joven, no soy muy maduro, pero de algo sí estaba seguro. Nadie puede obligarme a creer en algo que yo mismo descubrí que no es digno de creerse. Estaba 100% seguro porque llegué a un punto en el que estaba completamente seguro de que el Islam no era para mí. Y no puedo creer ni seguir a Muhammad. E incluso si lo hago, solo será una actuación frente a mi familia. Y yo soy ese tipo de persona. No puedo ser un hipócrita. No puedo mostrarles una cara y ocultar otra. Así que no podría vivir con esa idea si elijo hacerlo. Así que dije, si hay que pagar un precio, entonces que así sea. Ujú. Y también sabemos que en el Islam, ¿verdad?, existe la pena de muerte por apostasía, ¿cierto? ¿Eso influyó en tu decisión de mantenerlo en secreto?
Estoy seguro de que muchos musulmanes hoy en día no quieren decir abiertamente que han dejado el Islam. ¿Es cierto? Bueno, en Marruecos no tenemos una disposición clara en la ley que diga que quien deje el Islam debe ser ejecutado, pero también es un país islámico y el rey es el príncipe de los creyentes, él es el guardián de la fe, y él afirma que es descendiente del linaje del profeta. Así que es complicado porque de alguna manera tienen que seguir el Islam y dicen que tomamos nuestra ley de la Sharia, pero no la encuentras en ningún texto. Y además la gente cree que si abandonas el Islam eres un apóstata, mereces la muerte, pero no ves a la gente llevándolo a cabo porque si lo hacen enfrentarán consecuencias ante la ley. Así que es una dinámica muy complicada donde temes por tu vida. Cuando vivía como cristiano en Marruecos tenía miedo de que alguien tomara esos textos en serio y me matara, ya que el hadiz dice que a quien abandone su religión, mátenlo. Y al mismo tiempo, el gobierno no quiere parecerse al ISIS matando gente por dejar el Islam, pero intentan hacer cualquier otra cosa para intimidarte, oprimirte y hacer que abandones esa idea. Así que lo que hacen, o al menos lo que solían hacer hasta que me fui de Marruecos, era ir a las reuniones y arrestar a todos. Por ejemplo, te llevan a interrogatorio, te amenazan, te hacen firmar algunos documentos en los que te comprometes a no volver a esas reuniones o usan otros métodos. Por ejemplo, te arrestan por debilitar la fe de un musulmán. Dirán que le diste un libro a un musulmán y que sacudiste la fe de un musulmán. De hecho, hay un artículo en la ley que dice que debilitar la fe de un musulmán es punible. Y también pueden decir que no ayunaste en Ramadán y que rompiste el ayuno públicamente, confesaste y dijiste públicamente que no ayunaste en Ramadán. Eso está en el texto de la ley. Así que pueden usar otros trucos para hacerte la vida miserable y probablemente arrestarte. Incluso en mi caso, la policía me dijo como, podemos ponerte drogas en tus cosas. Tuve una tienda en algún momento más adelante en mi vida, no cuando tenía 17 años, sino después. Esa es la razón por la que me fui de Marruecos en 2005, porque no podía confiar en el gobierno. Ellos pueden hacer cualquier cosa. Uno de ellos me dijo, podemos poner drogas en tu tienda y será un caso de drogas. ¿Y quién va a defender a un narcotraficante? Así que no parecerá algo religioso, parecerá que yo estaba consumiendo drogas y ni siquiera las organizaciones de derechos humanos podrían tomar mi caso. Así que eso era lo que estaba pasando en Marruecos. Ujú. Ahora, ¿en qué momento cambiaron tus opiniones sobre Israel, por ejemplo? Y a menudo dices que este conflicto en Israel no se trata de la tierra. Si no se trata de la tierra, ¿De qué se trata? El conflicto con Israel, el conflicto árabe-israelí. Lo intenté, traté de evitarlo. Por supuesto, mi opinión sobre los judíos empezó a cambiar desde mi conversión, pero fue poco a poco, no era mi prioridad. Y por supuesto, emprendí un largo camino de estudio, incluso sobre el conflicto mismo, y vi lo que realmente pasó, no lo que los medios intentan predicarnos. Descubrí que se usa el tema de la tierra, pero la realidad es el Islam. Déjame explicarlo en detalle. Si se trata de una tierra musulmana o cualquier tierra que se reclame como islámica, nadie debería gobernar esa tierra excepto los musulmanes. Por eso, cuando los otomanos estaban ahí, nadie lo llama ocupación hasta hoy. Incluso en el plan de estudios marroquí, nadie dice al-Ihtilal, ocupación. Así que es un califato otomano, es islámico. Se acepta porque el gobernante es musulmán. La tierra es islámica. Los judíos pueden vivir ahí, pero como dhimmis. Los cristianos pueden vivir ahí, pero como dhimmis, ciudadanos de segunda clase, pero no pueden gobernar, no pueden tener su propio estado. Y por eso en el Medio Oriente nunca permitirán un estado cristiano, un estado judío o un estado de cualquier otra fe. Líbano, mira Líbano, por ejemplo, era de mayoría cristiana, ya no lo es. Por eso los llaman estados islámicos, una tierra islámica. Que los judíos tengan su propio país, eso es un insulto para los musulmanes.
¿Cómo es posible que una tierra islámica sea gobernada por los judíos, que son los enemigos de Alá, y ellos tienen sus propias leyes, y los musulmanes ahí están viviendo bajo la autoridad de los judíos? Si entiendes el Islam, eso es muy insultante para un musulmán. Ningún gobernante debe gobernar una tierra musulmana a menos que sea musulmán. Esa es la verdadera lucha, y por eso los árabes unieron fuerzas e intentaron eliminar a los judíos en 1948 y 67, y siguieron haciéndolo hasta hoy, el 7 de octubre de 2023, porque esa es la idea y así es como lo están vendiendo. Cuando dicen la ocupación, no se refieren a los asentamientos, por ejemplo, en Cisjordania u otros lugares. Se refieren a que los judíos están ocupando toda la tierra, así que quieren recuperar toda la tierra. Y cuando lees estas cosas y entiendes la mentalidad islámica, ves que no se trata de la tierra. Egipto tuvo Gaza durante casi 20 años y nadie dijo que estaba ocupada por Egipto. Jordania tuvo Cisjordania durante el mismo periodo y nadie dijo que estaba ocupada por Egipto. Solo cuando está bajo control de los judíos, entonces es ocupación, pero cuando está bajo cualquier país islámico, no hablan de ocupación. Y mira Chipre, por ejemplo, la parte que está bajo control de Turquía, un país musulmán, no la llaman ocupación. Es el Islam y el Islam gobierna ahí. Todavía sueñan con regresar a España. La llaman Al-Ándalus porque ahora está bajo los cristianos o los occidentales. Y un día sueñan cuando ves a Al-Qaeda y otros grupos e incluso a la Hermandad Musulmana y al ISIS, sueñan que algún día esa tierra volverá a estar bajo el dominio islámico. Y si no pueden hacerlo por la vía militar, probablemente lo intenten mediante la conversión, la inmigración u otros medios. Así que si entiendes esta realidad, no están peleando por la tierra, no lo hacen, tienen mucha tierra, no están haciendo nada con ella. ¿Por qué pelearían por una pequeña porción que si la pones en contexto, en el contexto árabe, en el contexto islámico, en Medio Oriente, es insignificante? Pero aún así, todas estas guerras, ¿cuántos países unieron fuerzas? Egipto, Siria, incluso Marruecos e incluso Irak. Y todas estas fuerzas, Arabia Saudita, Jordania, todas estas fuerzas juntas, ¿por qué? ¿Crees que es solo por la tierra o porque odian a los judíos y no quieren que tengan un estado propio? Sí, y vemos que la República Islámica de Irán se esfuerza mucho por destruir Israel, fortaleciendo a Hezbollah y Hamas, y afirman que lo hacen por los palestinos. ¿Cuánto les importan realmente los palestinos y cuánto los están usando como una herramienta para lograr sus propios objetivos? A nadie le importan los palestinos, no les importa la gente. Si realmente les importara la gente, les importaría Sudán, por ejemplo. Se preocuparían por Yemen cuando las bombas de Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos estaban matando a miles allí. A nadie le importa. Y puedo dar otros ejemplos. Incluso volviendo a la idea de la tierra, Marruecos tiene dos ciudades. Los marroquíes consideran que están ocupadas por España, Ceuta y Melilla. ¿Alguna vez has escuchado protestas, por ejemplo, en El Cairo o en Irán o en Irak para liberar esas tierras de España? No, porque no son los judíos. Los judíos son los primeros enemigos, después los demás. El enfoque no es sobre los palestinos, es el odio hacia los judíos. Ellos no deberían ocupar ese pedazo de tierra. Por eso usan a los palestinos solo como una herramienta, como una causa, como una bandera para mover a las masas. Recuerdo haber ido a la universidad en Marruecos y ver imágenes y videos reproduciéndose todo el día en el campus universitario, mostrándonos a niños siendo asesinados por soldados israelíes. Y reclutando gente para unirse a esos grupos como Al-Adl wal-Hassan es como una rama de la hermandad musulmana, pero no lo admiten. Y reclutan personas para estas filas, incluso en Marruecos, a miles de kilómetros de Israel. Están reclutando personas para unirse a su causa y usando a los palestinos como bandera para reclutar gente. Eso es lo que Al Jazeera ha estado haciendo desde los años 90 hasta hoy. Están vendiendo esas imágenes para reclutar personas, mover a la gente,
movilizar a las multitudes, jugar con ellas psicológica y emocionalmente para que odien más a los judíos. Y mientras más odias a los judíos, más quieres hacer algo para eliminarlos. Irán jugó la misma carta desde un punto de vista chiita, y por eso pudieron crear grupos proxy en Yemen, en Líbano, en Irak e incluso en Cisjordania, en Gaza y en Siria. Así que ese es el juego que todos están jugando en realidad, no solo Irán, incluso los estados árabes jugaron la misma carta cuando estaban ayudando a Yasser Arafat. Ellos le canalizaban fondos y lo ayudaban cuando cambiaba de base. Él fue a Líbano, luego a Túnez y después regresó a Cisjordania. ¿Quién lo ayudaba? ¿Quién lo financiaba? ¿Quién intentaba usarlo para canalizar su odio hacia Israel? Son los estados árabes, otros estados árabes como Egipto, como Qatar, como Arabia Saudita, y debemos nombrar estas cosas, debemos enfrentar estas cosas. Esta es la dura realidad. Ujú. Ahora, ¿por qué jamás llamó al 7 de octubre el diluvio de Al-Aqsa? ¿Qué representa Al-Aqsa que las audiencias occidentales pasan completamente por alto? Hay hadices que dicen que Al-Aqsa fue la primera quibla, el primer lugar hacia donde los musulmanes dirigieron su rostro, antes de que eso cambiara en el período medinés y comenzaran a orientarse hacia la Kaaba. Otro hadiz dice que Muhammad fue allí en un viaje nocturno y desde ahí ascendió al cielo para recibir las oraciones de Alá mismo. Basándose en estas tradiciones, los estados islámicos intentan revivir algunos mitos sobre Al-Aqsa y hacerlo central para su fe. En realidad, Al-Aqsa no fue muy importante para los musulmanes durante siglos, pero debido a Israel, debido a los judíos, comenzaron a revivir estos textos y a hacer de Al-Aqsa el centro de su fe. Y Al-Aqsa ahora hablan de ello como uno de los pilares del Islam. Uno de los pilares del Islam es el segundo sitio más sagrado para ellos. Pero cuando revisas la historia, en realidad Al-Aqsa fue construido como contraparte de la Meca por Abdul Malik ibn Marwan. Y además está sobre el templo que estaba ahí. Es solo, de nuevo, otra señal de que odian a los judíos y odian todo lo que pertenece a la nación judía. Y el templo representa mucho en la historia judía, así que querían reemplazarlo y poner algo para ellos mismos. Y Al-Aqsa les resultó útil, y así fue como lo pusieron ahí. Así que Hamas solo está jugando la carta religiosa ahí, porque si dicen que lo hicieron para ayudar a Irán, a los sunitas no les va a gustar eso. Si dicen que lo hacen por cualquier otra razón, nadie se les va a unir, pero si dicen que lo hacen por Al-Aqsa, entonces, oye, los marroquíes pueden pensar, sí, adelante. Y los argelinos, tunecinos y egipcios. Así que tratan de encontrar elementos religiosos que puedan usar como herramienta de propaganda. Así que todos estarán a favor de lo que han hecho, y mira lo que han logrado. De hecho, lograron hasta cierto punto reunir todas estas protestas en todo el mundo, especialmente a los musulmanes, para que se unieran a ellos porque les hicieron creer que lo están haciendo para liberar al-Aqsa. Ahora, hoy en día hablamos de musulmanes moderados, hablamos de musulmanes radicales, como si hubiera, ya sabes, una diferencia entre los dos. ¿Crees que hay muchos musulmanes moderados que no odian a los judíos y que apoyan a Israel en privado? ¿O más bien, esto es solo una idea equivocada? Estoy seguro de que hay un porcentaje de musulmanes que probablemente simpatizan y apoyan a los judíos, pero es un porcentaje muy pequeño y no es por el Islam, es por otras razones. Si eres musulmán y quieres ser fiel a lo que crees, entonces tienes que odiar a los judíos. Los musulmanes que no lo hacen, como algunos musulmanes en los Emiratos Árabes Unidos o incluso en Marruecos y otros lugares que normalizan sus lazos con Israel,
Déjame decirte, primero que nada, ellos no representan a la mayoría de la gente en esos países. Por ejemplo, en Marruecos, el gobierno sí, pero no se han hecho estadísticas. Pero estoy seguro de que probablemente te sorprendería cuántos marroquíes todavía odian a los judíos. No lo sabemos, pero cuando veo las redes sociales y veo videos y veo protestas, me temo que ese porcentaje será impactante para mucha gente. No sé mucho de los Emiratos Árabes Unidos, ya que es un país pequeño. El liderazgo, sí, por diferentes razones, cambió el rumbo, pero nadie le preguntó a los propios emiratíes cuántos de ellos apoyan esa dirección y cuántos la rechazan. Aún así, si tomas Marruecos, los Emiratos Árabes Unidos y Bahrein, bueno, ve a Egipto. Estoy seguro de que si tú, como judío, caminas por las calles del Cairo, te matarán. La embajada ahí está bajo fuerte protección, de lo contrario será destruida. ¿Por qué? Porque los medios árabes, no solo Al Jazeera, incluso los medios egipcios, siguen jugando la misma carta. Mira cuántas producciones han hecho en Ramadán, series, dramas y muchas cosas sobre los judíos. Es solo que ese sentimiento es tan fuerte entre los egipcios. Mira a Jordania, por ejemplo. Si vas a Jordania, la mayoría de los jordanos odian a los judíos. Entonces, el término musulmán moderado simplemente significa que algunos musulmanes están ignorando partes de su religión, ya sea porque no lo saben o porque no les conviene y su humanidad es más fuerte que su sistema de creencias. Pero si realmente quieren aplicar su sistema de creencias, tienen que odiarte. Ujú. Ahora, a menudo dices que las civilizaciones se construyen sobre historias. ¿Puedes explicar qué significa eso? Práctico. Bueno, creo que todos los humanos tienen historias. Yo tengo mi propia historia. Mi familia tiene su propia historia como familia. Tú también tienes historias, esas narrativas en la Biblia. Creo que son historias metanarrativas que construyeron la nación de Israel. Esas historias definen quién es Israel y quiénes son los judíos porque las miras, las analizas y de ahí obtienes tu moral, tu marco de referencia, tu valentía, tu inspiración, tus principios. También te da fuerza para continuar y luchar por tu supervivencia. Así que cuando lees la Torá, por ejemplo, y lees la historia de Moisés, esa es una narrativa que mantiene unida a tu nación y te muestra cómo sobreviviste durante miles de años contra todos los enemigos, contra todo lo que ha pasado a lo largo de la historia. Tomo esas historias como inspiración y también como una base para toda la sociedad. Las nuevas leyes se inspiran en esas historias. Como seres humanos incorporamos nuestra moral, nuestras leyes, nuestra cultura en las historias. Y creo que cada nación tiene sus historias. El Islam tiene algunas historias, los judíos tienen historias, los cristianos tienen historias. Y cuando veo esas historias puedo descomponerlas y ver los elementos. Las historias islámicas tienen elementos de destrucción para la civilización. Las historias judeocristianas están hechas de manera diferente. Cuando lees sobre Moisés, no se trata de una pelea con el faraón sobre creer o no en Dios. No están tratando de imponer su sistema de creencias al faraón. Ya sea que creas que sucedió o no, eso no es importante para mí ahora. Solo estoy hablando de la moral y los principios. Entonces, cuando lees la historia de Moisés con el faraón, un pueblo que estaba esclavizado y es un grito por la libertad, deja ir a mi pueblo, libera a mi gente. Es una historia de libertad, de luchar por tu propia libertad, de dejar el régimen totalitario y aún en circunstancias difíciles, incluso en una tierra que es un desierto y no tiene nada, vas a vivir tu sueño y construir una nación desde cero bajo la guía de Dios. Y creo que esas historias construyeron Israel y los hicieron fuertes a lo largo de la historia. Mm. ¿Crees que Occidente todavía cree en sus propios valores, en su propia historia? ¿O crees que eso se está desvaneciendo y está siendo reemplazado por la historia musulmana, por ejemplo? Bueno, Occidente desafortunadamente está perdiendo esos principios y esas historias. Se burlan de sus propios principios, de sus propias religiones, de sus propias historias, y se burlan de Cristo, se burlan de la Biblia.
Se burlan de las historias judías, de todo, con tantos académicos, estudiantes, maestros y podcasters. Así que la tendencia es un odio hacia Occidente y los principios judeocristianos y todo lo que Occidente representaba. También existe la idea de que no hay verdad y que la verdad es relativa. Así que cada quien crea su propia verdad. Y creo que eso es destructivo porque al final del día cualquiera puede afirmar cualquier cosa y decir que es la verdad. Así que no creemos en metanarrativas. Y creo que estarás de acuerdo conmigo en que eso no se sostiene, y la gente está buscando otras cosas. Y el Islam está llenando ese vacío porque les da otra historia que, por ejemplo, el cristianismo era una religión de blancos, y mira lo que le han hecho a los negros. Y no les dijeron que el Islam también esclavizó a mucha gente y vendió personas. Y esclavizaron personas desde el primer día, de hecho, cuando atacaron otras tribus desde el siglo VII hasta la caída del califato. Y la esclavitud no fue abolida por el Islam. La esclavitud fue abolida porque Occidente presionó al mundo musulmán para abandonar la esclavitud, no al revés. Así que no les cuentan estas cosas. Y hay una alianza impía entre ciertas ideologías. No son compatibles entre sí, pero como el enemigo de mi enemigo es mi amigo, se unen para luchar contra todo lo que represente a Occidente e Israel. ¿Por qué crees que las universidades occidentales, estos intelectuales, tienen dificultades para entender el Islam radical? ¿Hay personas marchando en apoyo a Hamas y en apoyo a terroristas? ¿Qué es lo que no pueden entender sobre esto? No estoy seguro si es una falta de entendimiento o algo más. Creo que es un camino deliberado que están tomando. No es porque les falte entendimiento. Hay mucha gente inteligente en Harvard y Cambridge y otros lugares, Yale y otros lugares. Así que no dudo hacia dónde van. Creo que ya sabes, cuando tomas en cuenta cuántos fondos vinieron de Qatar y otros lugares, y tratan de reclutar a esas personas. Cuando lo ves también en los medios con Tucker Carlson y otros, la gente no creo que sean tontos, creo que son inteligentes, pero eligen, creo yo, el dinero por encima de los principios. Eligen un camino que odia a Occidente y se pone del lado de otras ideologías. Creo que es una elección deliberada de su parte. Por supuesto, hay algunos idiotas útiles. No son conscientes y simplemente se unen a la corriente, pero creo que quienes lideran son lo suficientemente inteligentes para darse cuenta de que el Islam es una amenaza para la civilización occidental, es una amenaza para nuestras democracias, es una amenaza para nuestras libertades, pero aún así no les importa porque odian tanto a Occidente que están dispuestos a darle la mano al diablo, aunque eso sea lo que se necesite, y solo para destruir lo que odian, no les importa. Entonces, ¿qué tanto papel juega Qatar en todo esto? Porque claro, tienen Al Jazeera, pero como dijiste, están comprando a personalidades de los medios y a universidades. Están gastando mucho dinero en esto. ¿Cuánta de esta influencia se debe a Qatar? Si no estuvieran metiendo ese dinero, ¿sería diferente? Bueno, primero que nada, probablemente descartes el efecto de Al Jazeera. Yo crecí en Marruecos escuchando Al Jazeera desde que empezó. Y he visto a mi alrededor en Marruecos a cuánta gente Al Jazeera le lavó el cerebro. Y no solo eso, incluso cuando empecé mi programa, vi cuánta gente fue influenciada por Al Jazeera. Al Jazeera no es poca cosa en toda la lucha con Israel específicamente, y también promoviendo a la hermandad musulmana, a Al Qaeda, a los talibanes y a otros actores. Creo que Al Jazeera es una de las herramientas más destructivas que el mundo islámico pudo producir. Recuerda mis palabras. La gente se dará cuenta algún día si tuviéramos las herramientas para evaluar cuánta adoctrinación ocurrió en cada hogar musulmán en Medio Oriente por culpa de Al Jazeera.
lo verían. El efecto es mucho mayor de lo que pensaban. Creo que es mucho más poderoso que la hermandad musulmana, mucho más poderoso que Hamas y Hezbollah. Y probablemente descartes estas palabras, pero yo lo creo porque lo viví y lo he visto de primera mano. Así que una de las cosas que siempre le pido a la gente que haga es que de alguna manera deberíamos presionar a Qatar y a Egipto para reestructurar y reformar sus medios de comunicación. Están destruyendo Medio Oriente, están destruyendo Occidente, están adoctrinando a personas que viven en Estados Unidos y en Europa y les están enseñando cómo odiar a Occidente, cómo odiar a los judíos y cómo odiar la civilización occidental. Y si no hacemos eso, simplemente va a continuar. Ese es un punto. La segunda es el financiamiento. Por supuesto, cuando financian todos estos estudios de Medio Oriente en las universidades, no lo hacen por el bien de estas universidades. Lo hacen porque saben el impacto que tiene la educación en las generaciones. Ya lo han hecho en otros lugares y produjo ciertos resultados. Las universidades en Marruecos estaban dominadas por la hermandad musulmana. Las universidades en Egipto estaban dominadas por la hermandad musulmana. Mira cualquier país musulmán. Así es como pudieron producir yihadistas, así es como pudieron reclutarlos, así es como pudieron producir más grupos y también personas influyentes en la política. Así que si empiezan a financiar esas universidades, pueden cambiar la narrativa, pueden cambiar la historia, pueden influir en los maestros, pueden influir en los estudiantes. Mira las protestas después del 7 de octubre. ¿No te sorprendió que todos estos estudiantes estén apoyando a Hamas? Y no me sorprendió porque lo viví en las universidades marroquíes en los años 90. Lo he visto de primera mano, así que cuando lo vi pensé, bueno, esto ya lo había visto. Es algo que se replicó en Occidente porque Occidente estaba dormido, no se daba cuenta de que ese dinero tenía un propósito. A menos que detengan ese financiamiento, no se va a detener. Quiero hacerte una última pregunta sobre tu vida ahora. Tienes un programa, creo que ahora estás en los medios. Supongo que hablas al mundo árabe. ¿Cuál es el propósito de tu programa? ¿Qué estás haciendo? ¿Y qué tipo de efecto está teniendo en el mundo árabe? Bueno, estoy tratando de enfrentar ciertas narrativas que tenemos en Medio Oriente y en el mundo musulmán y compartir mi experiencia para ayudar a la gente a salir de eso, porque creo que tenemos que combatir estas ideologías. También a nivel intelectual, ayudar a las personas a pensar críticamente y a enfrentar ciertas narrativas. Uno de ellos, de hecho, es el tabú que teníamos, el conflicto israelí-palestino o israelí-árabe, como lo llaman. Nadie se atreve, incluso dentro de algunos países moderados como Marruecos, nadie se atreve a hacer lo que yo estoy haciendo. Simplemente tomo un tema y le digo a la gente, les han mentido todos estos años. Esta es la realidad. Esta es otra perspectiva. Revísenla, verifiquen las fuentes. Yo documento todo, presento mis argumentos, preparo cada programa como si estuviera preparando un trabajo para la universidad y se lo presento a los espectadores. Mucha gente sigue mi programa. Miles de personas cambian su visión del mundo. Algunos de ellos se volvieron cristianos, algunos se volvieron ateos, algunos se volvieron no religiosos, pero muchos de ellos dejaron la filosofía de odio hacia los cristianos y judíos o hacia Occidente e Israel. Y trato de enseñar a las personas amor, respeto y también a usar el pensamiento crítico para no tener miedo de abordar las narrativas más difíciles en el mundo islámico. Hermano Rashid, esta ha sido una conversación increíble y reveladora. Realmente aprecio tu tiempo. ¿Cómo puede la gente encontrarte, seguirte, aprender más de ti? El micrófono es tuyo. Gracias. Bueno, soy muy activo en X, así que pueden encontrarme como Brother Rashid en X. También escribo de vez en cuando en Substack y además tengo un canal de YouTube. Si ponen Brother Rashid en YouTube, aparecerá. Y agradeceré cualquier comentario, cualquier apoyo, cualquier ayuda compartiendo mi contenido y ayudando a otros a conocer la verdad
o al menos abrir los ojos a otra perspectiva. Así podemos cambiar el mundo que nos rodea. Gracias de nuevo, te deseo el mayor de los éxitos en el futuro. Gracias, te lo agradezco. C.